¿Estás aprendiendo a modelar en 3D? Pues hoy te traigo 3 objetos para empezar a practicar. 3 objetos fáciles de hacer, hechos en Blender, utilizables para cualquiera de tus proyectos y sobre todo que ocupan varias herramientas para específicamente ponerte en práctica, ¿no? Los objetos que vamos a estar viendo hoy día van a ser 3, van a ser una taza, un bolso y un gorro. Objetos, como ven, bastante sencillos para que puedan usar en sus próximos proyectos o modelos 3D. Dicho esto, nos vamos rápidamente a nuestro programa de navegación, porque sí, lo que necesitamos primero son referencias, así que vamos a ir a internet a buscar 3 objetos, los 3 objetos mencionados, para encontrar una imagen de cada uno para usar como referencia dentro de Blender. Lo que tienen que buscar es más o menos una foto como esta, una foto que se vea el objeto bien, que se vea sin tanta perspectiva y donde podamos ver todos los detalles que este pueda tener. Así que con estos los descargamos, son bastante sencillos, pueden ser los que más les gusten a ustedes y ahora sí lo importaríamos a Blender. Abrimos Blender, borramos todo lo que hay acá y bloqueamos una de las vistas, en este caso el I- desde este botón que está acá arriba, o también puede ser apretando el 1 del teclado numérico. Y ahora sí ya empezaríamos a arrastrar los archivos dentro del programa para empezar a modelar, ¿o no? Para que podamos ver la referencia en cualquiera de los ángulos que estemos trabajando, pueden seleccionar la imagen, en la ventana de la derecha, se van a donde dice Data y ahí ponen el tema de perspectiva para poder ver la imagen como aparece en el video en pantalla, ¿no? Ya, ahora sí vamos a empezar a modelar lo primero, que es la taza. Sí, aunque no lo parezca, la taza es un objeto bastante útil al momento de estar modelando porque es sencillo, tiene más de 2 partes y también lo puedes usar dentro de tu personaje, ya sea si a tu personaje le gusta tomar algo, si le gusta el café o simplemente si estás haciendo un just chatting para dar un poco más de contexto, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar el tema de la taza. Acá tengo los objetos y vamos a empezar, como les había dicho, con el tema de la taza. Vamos a ponerlo acá, con G podemos acomodarlo y lo vamos a dejar más o menos que quede centro. No es necesario que quede tan centrado, pero bueno, vamos a activar esto que le había dicho en datos, perspectiva, y ahora sí vamos a acomodarlo para empezar a trabajar. Shift A para crear un plano y vamos a empezar haciéndole la forma a nuestro objeto. Esto lo tienen que hacer desde modo edición. En modo edición nosotros ya podríamos bloquear una de las ventanas, recuerden que eso lo podemos hacer con el botón de acá al lado o con el 1 y vamos a ir extruyendo. En este caso primero la taza tiene una parte más recta abajo, así que lo vamos a hacer así, y después tiene una parte más ancha arriba, lo vamos a hacer así. En el caso de que no puedan ver la imagen, porque obviamente esto lo está tapando, nosotros podríamos apretar Z, cambiar a modo estructura y ahora sí podríamos ver el objeto mientras estamos trabajando lo demás. Y fíjense cómo ahora puedo seleccionar todos los vértices que tengo para que sea un poco más fácil modelar. En el caso de que nosotros estuviéramos trabajando en otro modo como procesado, previsualizar o sólido, y al tener una de las ventanas bloqueadas nosotros no podríamos seleccionar todo el objeto completo, haciendo que, bueno, ocurran estas aberraciones que están apareciendo en pantalla, ¿no? Entonces, en el caso de que estén modelando, siempre se van de modo estructura a modo sólido para ver cómo está quedando. En este caso, recuerden que la taza es redonda, entonces vamos a agregar un modificador. Se van aquí a la ventana de la derecha y le agregan modificador. En este caso se van a generar y subdividir superficies para tener esta hermosa taza. No, lo que tenemos que hacer ahora es darle un poquito más de contexto a la malla para que sea un poco más fácil trabajarla. Entonces lo que vamos a hacer es con control R vamos a seleccionarlo en el vértice. Recuerden que para usar control R tienen que seleccionar uno de los lados para ver dónde se hace el loop. En este caso vamos a usar uno de los lados izquierda y derecha y vamos a moverlo hasta lo más arriba para que esta parte de arriba de la taza se quede recta. Lo mismo vamos a hacer con la parte de abajo para que también se quede recta. Y por último, no sé, en la parte de abajo de la taza podríamos incluso hacer otra extrusión más hacia arriba y ahora achicándola un poquito para darle esta forma que está acá. Detalles que pueden ir agregando cada vez más a la taza, ¿no? Con esto ahora nos tocaría hacer la asa. Para hacer la asa, el bracito que tiene la taza, vamos a usar un mayúscula o Shift A y vamos a generar un plano. Este plano lo vamos a modificar para que podamos trabajarlo fácilmente. Vamos a girarlo. Recuerden los comandos que están apareciendo acá. Voy a intentar dejar los comandos en pantalla, todos los comandos, pero de todas formas están apareciendo los comandos aquí abajo a la izquierda en caso de que quieran ver qué comando estoy usando, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hacer la asa. Vamos a hacer una pequeña extrusión, después una extrusión más larga. Acá yo voy a hacer un corte con control R y desde esta parte de acá
acá al ladito, desde acá abajo, vamos a hacer una extrusión hacia abajo. Entonces vamos a tirar un plano hacia abajo, vamos a acomodarlo un poquito y lo mismo pasaría ahora con otro control R para sacar el lado de la taza. En este caso tendríamos esta ventana que está aquí, este plano que debería estar apareciendo por acá. Vamos a seleccionar el modo para ver planos, para trabajar en planos, y vamos a hacer una extrusión hacia adentro de la taza. Fíjense cómo ya está agarrando la forma de lo que vendría siendo el objeto. Hacemos un control R para controlar un poco la forma de la taza y ya tendríamos una taza bastante bonita. Como ven, ya tendríamos una taza súper funcional. Ahora, claro, tocaría hacerle las texturas y todas esas cosas, pero eso lo vamos a ver en otro video, ya que este es solamente de modelado y malla. Vamos a irnos a modo estructura para empezar a arreglar algunos errores. En este caso vamos a seleccionar todos los vértices de la parte final del asa para hacerlo un poquito más grueso para que se mantenga bien la forma de la taza en general. Lo mismo va a pasar con esto. Vamos a cambiar de planos porque estamos trabajando en planos o en bordes. Vamos a cambiarlo a, en este caso, el de puntos, el de vértices, y vamos a empezar a acomodar de a poquito los vértices para que sea para conseguir un poco mejor la forma de nuestro objeto. Si es necesario agregar un poco más de malla para poder conseguir mejor la forma, ustedes agréguenla, es su objeto, no hay problema, y mientras no se pasen de lanza con el tema de la malla, no deberían tener ningún error. Por simplemente hacer un par de cortes más, no deberían tener ningún problema al momento de estar trabajando esto. Lo mismo vamos a hacer con la taza. Vamos a hacer un corte acá al medio para poder hacer un poco más la forma de la tacita, y lo mismo va a ocurrir con la parte de arriba, porque en esta parte yo creo que desaparezca, quiero que se vaya esta parte y así tener un fondo en la taza y ahora sí poder agregarle objetos dentro. Sí, se ven las asas de la taza en este caso, y ese error lo podríamos solucionar de varias formas, poniendo por ejemplo todo el borde del objeto. Esto lo hago con Alt y seleccionando los bucles, cualquier bucle que tenga el objeto lo puedo seleccionar, y si aparte del Alt selección ponemos Alt Shift selección, podemos agregar más de un bucle a la vez. Ahora con esto podríamos seleccionar todo el borde como estaba contando, hacer una extrusión, achicarla para adentro y hacer otra extrusión para hacerle un poco de borde en este caso a la taza y que se vea un poco más tridimensional, ¿no? Lo otro, que esto me lo hicieron hacer en la universidad a mí, es simplemente agregar un plano, le agregamos un plano extra, lo acomodamos para que quede bien en la taza y ahí tendríamos un fondo falso de lo que vendría siendo la taza, pudiendo ponerle una textura por ejemplo de agua, una textura de café por ejemplo, y bueno, aquí va a estar apareciendo un ejemplo de qué es lo que hice en este caso con este objeto en la universidad, ¿no? Y así es como quedaría nuestra taza. ¿Qué les parece? Sí, yo sé que la taza no se ve tan imponente, podríamos hacer alguna cosita mejor, pero esto se puede arreglar ya que los mismos pasos se ocupan para crear, en este caso, nuestro jarra cervecera. Imagínense, su personaje no le gusta el café y prefiere tomar una buena cerveza. Acá podemos crear una taza cervecera que se ve más o menos así. Voy a dejar un pequeño speed paint de los pasos que tengo que hacer para generar esta taza y ya volvemos. Así que 3, 2, 1.
Y listo, así queda el modelo de la jarra de cerveza. Le puse bastante cariño. Entonces bueno, faltaría agregarle algún detallito más. Por ejemplo, podría ser acá en el borde de la taza, acá abajo, para que se marque un poquito más ese borde. Pero bueno, así es como se vería, ¿no? Bastante útil. ¿No estás entendiendo nada del video? Pues no te preocupes porque mis comisiones están abiertas. Modelos 3D, dibujos, emotes y también clases privadas. Todos los links están abajo en la descripción, los precios en la pantalla y bueno, muchas gracias a todos por apoyar este canal. Ahora sí, sigamos con el video. Para el siguiente objeto vamos a hacer un bolsito. En este caso vamos a usar un bolsito de estos bastante sencillos, los que se usan para la compra más que nada. Y principalmente quiero usar este bolso para explicar cómo funciona la simetría. Así que vamos a empezar a trabajar. Lo vamos a empezar igual que siempre con un plano. Vamos a empezar a modelar en una de las perspectivas. Vamos a agrandar el plano. Vamos a achicarlo porque en este caso es un bolso delgado. Entonces lo achicamos y lo estiramos hacia arriba y luego hacia los lados, haciendo que tome esta forma que está acá. Por último nos quedaría hacer la parte de cuerito, que para que se vea un poco mejor simplemente vamos a hacer dos bordes, vamos a achicar y agrandar uno y así da el efecto de que en este caso está haciendo un poco de cuero que es relevante, tiene relieve. Sí, si es relevante es porque tiene relieve, obviamente, ¿no? Y bueno, acá ya acomodado tendríamos lo que sería un poco el bolso. ¿Qué más le podríamos agregar? Bueno, vamos a hacer un corte acá al medio, un corte así en 4 y vamos a borrar todos los vértices que no tengan que ver con uno solo de los lados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos estos vértices que van en este diagonal que están acá, vamos a hacer que se borren. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos seleccionar la mano, así todo el objeto, que sería bastante sencillo. Seleccionaríamos así y ya podríamos borrar todo, vértices, quedándonos un objeto como este. Y ahora en modificadores vamos a ir a agregar un modificador y vamos a usar el de simetría, haciendo que ahora esto se comparta en dos partes. Pero también nosotros podríamos hacer que la duplicación se genere en otro eje más, en este caso en el eje Y, haciendo que el eje X se vaya para el lado y el eje Y se vaya para atrás, dando la misma forma que teníamos del bolso. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque le quiero agregar el asa, esta cosa que tiene acá, se la podríamos agregar. Lo primero es que vamos a hacer es el cuello este que está acá arriba, que no me había acordado que existía, entonces se lo vamos a agregar al tiro. Más o menos así estaríamos bien. Y por último ahora sería agregarle en este caso la cuerdita para amarrarlo, ¿no? Vamos a hacer un plano y vamos a hacer otro más y dejarlo más o menos a las alturas. Por último tendríamos que modificar estos vértices de acá, lo vamos a correr un poquito hacia la derecha y listo. Esto igual podríamos incluso correrlo también un poquito más hacia la derecha y acomodarlo. Y listo, ahí está acomodado. Por último podríamos borrar todo esto de al medio para que obviamente tenga como una interior la bolsa. Y ahora sí empezar a extruir estos vértices que están acá. Esto lo podemos extruir hacia arriba y después podríamos darle una pequeña rotación hacia el lado, así. Y luego unirnos en la parte que está al final para hacer simplemente una pequeña asa de la bolsa para poder afirmarlo básicamente, ¿no? Acá podemos agregar algunas cositas más y listo, tendríamos una bolsa bastante piola, ¿no? Como ven es un objeto súper sencillo. Podríamos agregarle más detalle, obvio que sí. Podríamos incluso hacer que por ejemplo acá abajo se armara esta forma que tienen las bolsas por debajo, que se van como para adentro. Podríamos también, no sé, darle más forma a la bolsa. Fíjate, por ejemplo, achicarlo un poco acá al medio, acomodar los vértices para que tenga más forma de bolsa la bolsa. Y bueno, podríamos incluso agregarle otro modificador más de solidificar para que el objeto se vea un poquito más con relieve. Fíjate que ahora se ve con relieve hacia adentro y con relieve hacia las asas, haciendo que se vea súper mucho mejor. Pero sí, hacer un bolso como este es súper horrible. No encuentro que sea como algo que tú usarías en tu personaje. O sea, puede ser, puedes dejarlo de fondo y tal, pero no es algo que dejaría en mi personaje. Entonces yo se me había ocurrido hacer otro tipo de bolso. En este caso vamos a hacer un bolsito
un bolsito Pokémon, un bolsito como estos, ¿ya? Vamos a hacerle la forma Pokémon porque esto es bastante sencillo y vamos a empezar a trabajarlo. Entonces para este voy a hacer lo mismo, el Speed Paint. En este caso voy a explicar la primera parte solamente porque tengo que agregar unos pasos extra al momento de generar el plano base que va a ser la forma, pero todo lo demás es exactamente igual. Entonces, como les estaba diciendo, generó la malla, Shift A, generamos un plano, lo dejamos ahí más o menos al medio, lo rotamos en modo edición, recuerden siempre en modo edición trabajar, y a este lo que vamos a hacer es subdividirlo. En este caso lo vamos a subdividir al medio y al lado, y lo que vamos a hacer es tomar esta cruz que queda al medio y expandirla para que se vea más redonda. A esto nosotros le podríamos generar un subdividir superficie, lo mismo que habíamos generado al inicio con la taza, este que se llama acá en modificador generar subdividir superficie, para que se vea más redondo. Y ahora sí empezar a trabajar en este caso la esfera. Nosotros la acomodamos para que se vea bien ahí. Vamos a acomodarla desde el fondo de atrás, ya que vamos a usar la simetría también. Perfecto. Y ahora sí, ya con el modo edición tocaría empezar a arreglarle algunos errores. Vamos a borrar este vértice de acá al medio, vamos a tomar todo el borde y vamos a extruir hacia afuera. ¿Viste? Extruimos hacia afuera, lo acomodamos, extruimos hacia afuera, lo acomodamos así. Y por último ya tendríamos para hacerle la forma de Pokéball. Para esto simplemente tenemos que ver que tiene un círculo más grande, entonces este lo podríamos tirar así. Con un M para el objeto central. Y vean como ya tenemos un objeto bastante bien hecho que podríamos usar como bolso de Pokéball, ¿o no? Voy a terminarlo en modo Speed Paint para que no se aburran. 3, 2, 1. Y ahí estaríamos con un bolsito de Pokémon. Claro, le podríamos poner más detalles como el cierre y tal, pero tampoco quiero que se le haga eterno. Si ustedes quieren hacer el cierre y tal, me lo van a dejar en Twitter, me pueden etiquetar directamente para ver cómo les está avanzando este trabajo. Ahí yo les puedo dejar alguna notita de que pueden mejorar o que también les quedó, porque obviamente les va a quedar mejor que a mí, ¿o no? Bueno, con esto ya tendríamos dos bolsitos y dos objetos hechos. En este caso tuve que usar dos objetos para el tema del bolso, porque las correas no me iban a servir con la cantidad de modificadores de simetría que estaba usando en este caso para hacer la mochila, ¿no? Pero bueno, entonces con esto ya armado, tocaría el tercer y último objeto, que en este caso va a ser un gorro. Y aquí tenemos el gorrito, sí, un gorrito de bruja, porque en este video que está apareciendo acá ya te enseñé a hacer un gorro tipo jockey, pero ahora vamos a hacer un gorro de bruja, aprovechando que estamos en Halloween, ¿no? Y para este ya tendremos que empezar a crear un poco más lo que sería el objeto en 3D, porque si bien antes teníamos la forma del objeto 3D per se, teníamos el cuadrado, teníamos la taza, etc. En este tenemos que pensar un poco más tridimensional, porque tenemos este vórtice que sería todo el tema de la aureola del gorro. Después tendríamos algunas arrugas y por último tendríamos un objeto que ya no pasa a ser tan simétrico, que sería la punta del gorro. Y para esto simplemente tendríamos que otra vez empezar desde un plano. Sí, yo siempre les recomiendo empezar desde un plano para que tengan un poco más de control en los vértices que están generando. Vamos a usar el mismo método que antes, que usamos para usar el bolsito de Pokébola, y vamos a borrar el vértice del medio. Y ahora con esta forma vamos a empezar a trabajar ya en
en nuestro gorro. Vamos a acomodarlo un poquito para que se mantenga la forma y vamos a extruir. Si nosotros vemos, acá ya tenemos la forma súper bien hecha del gorro. Esto lo podríamos incluso subir un poquito más, y acá es donde yo les decía que ya tienen que empezar a pensar de forma tridimensional, porque si bien este no va a alcanzar el tamaño o forma que tendría realmente el gorro, ustedes tienen que ver la forma que se vea más eficiente al momento de estar viendo la forma en 3D de cómo se va a usar este objeto. Vamos a agregar un modificador de subdividir superficie para que se vea un poco más redondo al momento de terminar el trabajo, y vamos a empezar a darle la forma. En este caso vamos a subirlo un poquito para que el cambio de forma del cono sea un poco más brusco, y acá empezaríamos ya a agregarle cositas como por ejemplo las arrugas que puede llegar a tener el gorro. Esto lo pueden ir extruyendo súper de a poquito, nadie lo está apurando. De hecho, si después quieren modificar la forma del gorro, la van modificando a mano, ya vamos a llegar a eso. Y bueno, como ven, en cosa de segundos ya podríamos tener un gorro súper puntiagudo hacia arriba, ¿no? Para darle la forma de que se vaya como un poquito para atrás, porque si bien estos gorros funcionan, pueden existir muchos tipos de gorros de brujo, lo normal es que este se vaya cayendo de a poquito y no pase de un momento a otro a caerse. Por ejemplo, hacer una cosa así, después para abajo y no, queda súper horrible. Entonces para eso simplemente ahora, en vez de mirar desde el frente, vamos a mirar desde el lado y vamos a empezar a rotar estos objetos un poquito y los acomodamos. Por ejemplo, podríamos empezar desde esta arruga que se está generando acá. Podríamos, la giramos un poquito, lo acomodamos para que se vea bien. Después del siguiente, lo giramos un poquito, lo acomodamos para que se vea bien. Después esto, los giramos un poquito, lo acomodamos para que se vea bien. Esa selección que hice especial se hace con la letra C, que es un seleccionador circular. Con clic izquierdo seleccionas, clic derecho te sales de la opción, el botón del medio, el clic de la ruedita, borras lo que tienes seleccionado y así. Y lo mismo pasaría con esta parte de acá arriba, que podríamos girarlo un poquito también. La acomodamos y por último esto girarlo un poquito, la acomodamos y ahora sí ya podríamos terminar de extruir el objeto para que se vea como si fuera un gorro de verdad. Y para la parte final, y en este objeto en particular, yo les recomiendo que lo dejen así nomás, como si fuera un tubo. ¿Por qué? Porque esto no se va a alcanzar a ver. De hecho, los modelos 3D de V-Ray Studio, en las puntas no tienen relleno, se ven exactamente igual, simplemente se juntan mucho. ¿Qué es lo que pasaría si yo usara M para juntar todos los vértices en uno? Que podría causarme problemas a la hora de ver la malla 3D. Para que no ocurra ese problema, simplemente lo dejamos así por ahora. Y fíjense cómo ya tengo una forma súper bonita para hacer un gorro. ¿Qué cosas más le podríamos agregar? Bueno, podríamos incluso agrandar un poco más la aureola del gorro, podríamos agregarle un poco de simetría para hacer que la forma se vea un poquito diferente, o incluso ya podríamos empezar a usar el escultor, en este caso usando específicamente la herramienta de deformación elástica, y empezar a darle como se está yendo más para arriba, más para abajo, etcétera. Ya no sé, ya es cosa de cómo es que ustedes quieran ver que funcione el gorro. Detalles que nos faltarían terminar de armar sería, por ejemplo, la correa. En este caso podríamos hacer un vórtice. En este caso tomamos todo. Recuerden que con Alt y selección pueden seleccionar todo un vórtice de objetos que hay ahí, y luego apretamos Shift D para generar un duplicado. El Shift D, después le apretamos S para escalar, y ahora tendríamos un objeto de exactamente las mismas proporciones que el objeto real, pero un poquito más grande. Incluso el escalado lo pueden mejorar con Alt S en vez de S simplemente, y así mantiene un poco mejor la forma de lo que tenía originalmente. Y ahora sí ya podríamos, no sé, usar estos vértices para generar un poco lo que vendría siendo la hebilla. Eso lo podríamos hacer incluso con un plano. Vamos a usar un plano así, bastante sencillo. De hecho, en otros videos ya les he enseñado a hacer hebillas, entonces no deberían tener problemas a la hora de querer hacer una hebilla ustedes. Y listo. Podríamos incluso agregarle un poquito más de detalles, por ejemplo, que esta parte de acá del gorro se sobresalga un poquito más. Agregarle un poco más de simetría a esto. Fíjense que si hiciéramos así, después lo tiráramos un poquito para atrás, ya tendríamos esta forma que genera la correa. Y por último nos faltaría la punta de la hebilla, que eso simplemente lo podemos sacar de un Shift de acá mismo, para que mantenga la misma rotación del objeto. Y ahora extruimos para adentro y ya tendríamos
tendríamos el objeto listo. Si bien la villa tiene un poquito de errores, si nosotros nos vamos a modo objeto, se ve demasiado redonda. Eso pasa porque está siendo aplicada por el modificador de subdividir superficies. Entonces, para evitar eso podríamos dejarlo como un objeto aparte. Hacemos L para seleccionar todos los vértices de un objeto, presionamos P y solamente objeto seleccionado. Y a este ya le podríamos quitar directamente el subdividir superficie porque este es un objeto plano. Y en vez de un subdividir superficie podríamos generarle un solidificar, porque al ser un objeto mucho más grueso se vería mejor si es que está así representado, ¿no? Y fíjense cómo ya agarra mucho mejor la forma de lo que vendría siendo el gorro. Súper bien se ve. Pero este gorro igual se ve un poco aburrido, igual se ve un poco normativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar otro gorrito que yo creo que ustedes conocen bastante bien y lo vamos a intentar replicar. En este caso el gorro de Megumino, ¿no? Vamos a hacer los mismos pasos para hacer el gorro base, yo creo. Pero donde vamos a tener que ser un poco más pensativos va a ser en el tema de la carita que tiene la Megumino. Así que voy a dejarlos trabajando. Si es que necesario voy a agregar algún comentario entre medio, así que 3, 2, 1 y Speedpaint entra. Y listo. Sí, no le puede hacer ese efecto de cosa rara que tiene ahí, pero sí le puede dar un poco de forma. Y también en tema de los ojitos, entonces ya se parece un poquito más al gorro que tendría la chica explosiva, ¿no? Haciendo que sea súper sencillo hacer un objeto como este. Y este objeto, bueno, ya lo podríamos estar aplicando en modelos 3D, como por ejemplo mi personaje, que le voy a poner un disfraz de bruja, yo creo, algo sencillo para lo que es el 30-31 de octubre, porque la verdad es que no me da la cabeza para más, ¿o no? Como ven, objetos bastante sencillos que pueden hacer. Yo me demoré 1 hora, ustedes se van a demorar quizá unas 2 o 3 horas en hacerlo, no sé. Si es que le dedican más tiempo se pueden demorar un poquito más, puede quedar un poquito mejor. Y son mallas bastante sencillas que aplican modificadores, aplican varias herramientas y un poco de creatividad para poder llegar a armarlas, ¿o no? Como dije, objetos bastante sencillos que pueden ayudarte a mejorar tu modelado 3D. No todo es crear personajes. Sí, de hecho crear personajes es como lo más difícil, así que hacer este tipo de cosas yo creo que sí viene bien al momento de estar trabajando. Recuerden que los comandos van a hacer que su trabajo sea mucho más rápido y ayudan bastante, sobre todo si tienen que hacer cosas particulares. Recuerden que estos son los comandos más esenciales al momento de estar trabajando. Por ejemplo, el G más G.
el mover vértices dentro de la malla. Esto va a servir para acomodar vértices dentro de la malla para que sea un poco más fácil tener la noción de qué es lo que estás trabajando sin perder la forma que obtienes, haciendo que sea un poquito más redondo y ese tipo de cosas. Después tenemos también otro comando súper útil, que es el control más R, que proporciona más malla para así arreglar algunos errores, ya que algunos no se pueden reparar de forma sencilla simplemente borrando vértices, ¿no? Entonces, para no tener que empezar todo de nuevo, un control R te puede servir para agregar un poco más de detalle en tu objeto, como lo hice al final con el gorro de la chica explosión. Por último también, y algo que no ocupé dentro de este video, sería el seleccionar dos vértices y usar la F. Este hace que dos vértices se junten, ya sea para crear malla nueva, un plano o simplemente para unirlos, no sé, en caso de que quisieras crear costuras por ejemplo. Ese es el botón F y así puedes ordenar un poco la malla que estás creando. Bueno, es bastante útil en el caso de que tengas que parchar algún error. Y por último también recuerden acomodar la cámara bien, ya sea en modo sin perspectiva como en modo con perspectiva. Recuerden que eso se hace con el botón 5 del teclado numérico o con estos botones que están apareciendo acá arriba. Esto les va a hacer trabajar de un punto de vista mucho más fácil, ya que no van a estar trabajando como en un entorno 3D con perspectiva donde las cosas se pueden deformar, sino que van a estar trabajando en un entorno 2D donde las cosas no deberían deformarse y sería un poco más fácil entender lo que está pasando. Esos son los comandos que yo de verdad recomiendo a la hora de estar trabajando la malla 3D de un objeto. Sobre todo si quieren hacer cosas un poquito ya más complejas, tienen que tener estos comandos en mente. Así que dicho esto, muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. De verdad se les quiere caleta, se les quiere un chingo, se les quiere un huevo a todos. Un especial agradecimiento a todos mis suscriptores de pago. Sí, hay muchos suscriptores de pago. Acá van a estar apareciendo una lista tanto de YouTube como de Twitch. De verdad les quiero dar un agradecimiento especial a todos ustedes. Le quiero dar un especial agradecimiento a estas dos personas que están apareciendo acá, tanto Tobías como Ayas, creo que eran, que puedo regalar muchos miembros en YouTube. Sí, todos esos miembros o la mayoría de los miembros que están apareciendo son regalos de ellos. Así que de verdad a ustedes dos, muchas gracias. De verdad, ahí está apareciendo su nombre para que todos en los comentarios le den un especial agradecimiento. También le quiero dar un bonito agradecimiento a Casi, que me hizo este fanart. Sí, me lo hizo hace un tiempo la verdad, pero bueno, a mí me gustó bastante. Muchas gracias por este fanart que te pegaste. Un besito, se te quiere caleta. Si quieren mandarme fanart, recuerden que todos pueden estar en mi Discord o nombrándome en Twitter. Pueden mandarme fanart para que yo los pueda ir poniendo acá al final del video. De verdad, muchas gracias a todos. Y si quieres seguir practicando, aquí te dejo otro video donde hice accesorios para modelitos 3D y también acá otro video que va a ser el próximo video que suba de este tipo de contenido. Así que los veo allí y sigan practicando. Chao.